Bueno, ¿me puede pasar su número antes de que empiece la clase? Hoy ya tengo grupo de investigación, pero déjeme investigar. Buenas tardes, buenas tardes. Voy a coordinar con el monitor antes de pasarle mi número. Ya voy a coordinar con él y luego se les pasará en su momento dado. Necesito una consulta de la clase pasada de lo que eran las preguntas del módulo. ¿La resolución lo va a subir más tarde? Se les explicó que se va a subir un Word con todas las alternativas y ustedes lo van a comparar. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Recién acabo de salir de un salón y tenía que tomar un poco de agua. Muy bien, ¿se escucha bien, jóvenes? ¿El audio no se Sí, escucha, me profesora. dice? Sí, profesora, se Listo, escucha. muy bien. Hace rato no. Sí, Entonces, se profesora. mencionó en la clase pasada que voy a subir un Word, ahí va a estar todas las alternativas, en verdad no he tenido tiempo para nada. Y bueno, voy a subirlo esta semana, de la semana 1 a la semana 11, todas las respuestas del libro, y a ustedes simple y llanamente lo comparan. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con el tema la ciencia, ¿verdad? La ciencia, segunda parte. Aquí vamos a hablar un poco sobre los objetivos de la ciencia. Y es que el hombre, desde que apareció en nuestro planeta Tierra y ha ido desarrollándose, siempre ha buscado una sola cosa, que viene a ser la verdad. La búsqueda de la verdad. Nunca nos hemos conformado con lo que nos decían. Ajá, ¿el planeta Tierra es plano? No. Yo quiero saber en verdad si es o no plano. Utilizando el método científico ha logrado avanzar grandemente. A su vez, en esta búsqueda de la verdad ha logrado solucionar problemas que afectan a la humanidad en diferentes campos, como es el campo de la medicina, de la ingeniería, de la sociología, de la educación. En el campo de la medicina, anteriormente, tantas enfermedades que podríamos mencionar, las cuales acarreaban diferentes muertes a lo largo de nuestra historia y que hoy en día muchas de ellas pues ya tienen cura, un tratamiento o incluso han sido erradicadas. En el campo de la ingeniería, grandes infraestructuras, las cuales incluso son consideradas incluso hasta maravillas, rascacielos o edificaciones en diversos lugares, con la finalidad de unir un pueblo de otro que anteriormente estaban pues demasiado alejados. O si hablamos en el campo de la sociología o la educación, pues anteriormente era casi imposible o irreal creer que una educación se podría impartir por medio de una computadora. En países desarrollados ya este es un tipo de educación que anteriormente ya se ha ido desarrollando y les va muy bien, a diferencia de Perú que todavía nos falta por ahí un poquito más de conciencia, ¿verdad? A veces lo dejamos prendido, la computadora, nos dormimos, no nos interesa y después nos pesamos por las acciones que realizamos. Entonces, la ciencia, en el camino de la búsqueda de la verdad, a su vez, ha tratado de solucionar los diversos problemas que afectan a la humanidad en las diferentes áreas. Descubrir nuevos conocimientos, descubrir nuevas leyes, teorías y sus determinados componentes con el objetivo, pues, básico de conocer cuánto nos rodea.
un conocimiento exclusivamente científico. Vamos ahora con el objeto de estudio de la ciencia. Existen cuatro: la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y la ciencia e investigación. Vamos con la descripción de cada una de ellas y sus ejemplos. La naturaleza. La naturaleza está compuesta por todo lo orgánico que tenga vida, como plantas o animales, y lo inorgánico, lo que no tiene vida, como por ejemplo el agua, el aire, las piedras, etcétera, las cuales en conjunto representan ciertos estados o propiedades de la materia en movimiento y están consideradas dentro de nuestro amplio campo de la naturaleza. Algunos son el estudio exclusivo en algunos animales, en algunas plantas en particular, o si hablamos nosotros de algunos fenómenos climatológicos, desastres naturales, la contaminación ambiental, podemos mencionar la tala indiscriminada de árboles, la minería ilegal, podríamos mencionar también el quemar ciertos bosques, los cuales repercuten grandemente en nuestra naturaleza. Damos con el siguiente objeto de estudio, la sociedad. La sociedad viene a ser un poco más complejo que la naturaleza y está constituida por un conjunto de personas, nosotros, que tratamos de vivir en armonía respetando las leyes y normas de nuestra sociedad. En el caso de Perú tenemos una constitución política de Perú y tratamos de avalar este tipo de percepción y todos respetarnos para poder pues tener una sociedad bastante pacífica, aunque nuestra realidad es muy diferente. Entonces, la sociedad viene a ser un conjunto de personas relacionadas entre sí, las cuales tratamos de respetar nuestras reglas a nivel jurídico, a nivel institucional, a nivel democrático, respetando nuestras culturas o civilizaciones en un espacio y tiempo establecido. Algunos ejemplos de la sociedad podría ser, eh, ejemplos negativos: el vandalismo, la delincuencia, los homicidios, la corrupción, ¿verdad? Y bueno, otros ejemplos que se podría mencionar en el caso de la sociedad. Vamos con el siguiente, el pensamiento, que es un poco más complejo que la naturaleza y la sociedad. En el caso del pensamiento, es aquella estructura abstracta enfocada principalmente en las ideas, conceptos, juicios y razonamientos que van a generar el desarrollo de muchos conceptos o teorías. Cuando nosotros hablamos del pensamiento, podríamos mencionar en el caso de psicología, el día de antes de ayer creo, se celebraba el Día Mundial de la Psicología. Y algunos campos importantes, como por ejemplo la depresión, ¿verdad? Depresión, síndrome conversivo, el síndrome bipolar, la esquizofrenia, etcétera, de ejemplos, si hablamos sobre el pensamiento. Y por último tenemos la ciencia e investigación, que viene a ser el desarrollo de todo este proceso de búsquedas de nuevos conocimientos, cómo se han ido desarrollando a través del tiempo para generar nuevos principios, leyes y generalizaciones con la finalidad de abarcar muchos más los temas del conocimiento científico. Cuando hablamos de la ciencia e investigación, por ejemplo, podríamos mencionar nuestra clase pasada cuando hablábamos sobre nuestra forma de comunicarnos. Aunque parece increíble para muchos, nuestra vida dependía, Primera, Segunda Guerra Mundial, de una paloma. Imagínate poner tu vida por una palomita. Y hoy en día, si yo tengo alguna emergencia, basta con utilizar un celular en un segundo y ya mando un mensaje a una persona. O tal vez cuando nosotros hablamos sobre los primeros televisores, que eran aparatos a blanco y negro muy pesados, frente a los televisores actuales. Ni qué decir de las primeras computadoras, máquinas que ocupaban espacios amplios. Bueno, solamente una persona con mucho conocimiento podía manipularlos frente a una computadora actual. ¿Y cómo ha ido avanzando a través del tiempo todas las mejoras? En un inicio incluso mencionábamos a nivel de la cultura egipcia los primeros aparatos ortopédicos encontrados en muchas momias y cómo son los aparatos ortopédicos en la actualidad, o las primeras cirugías o tratamientos comparándonos con nuestra actualidad. Entonces, la ciencia e investigación ha ido desarrollando a través del tiempo
mediante la búsqueda de nuevos conocimientos, un sinfín de acciones con la finalidad de establecer principios, leyes, generalizaciones, con el fin de poder incorporar a nuestro conocimiento científico. Entonces, mencionábamos, estos son los objetos de estudio de la ciencia. Giancarlos, me agradecerías que apagues tu audio, por favor, para evitar, pues, ciertos sonidos que puedan perjudicar a tus compañeros. Entonces, tenemos la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y la ciencia e investigación. Ahora vamos con las funciones de la ciencia. Existen 4: describir, explicar, predecir, actuar o aplicar. Describir viene a ser las características o cualidades de aquel fenómeno, acontecimiento o suceso que me llama la atención, genera mi interés. Explicar vienen a ser las causas y los efectos de aquella razón o hecho o fenómeno que ha llamado mi interés. Predecir viene a ser la premonición o translocación temporal en el cual yo puedo establecer el tiempo pasado, presente o futuro. Actuar o aplicar significa la solución a mi problema. Vamos con un pequeño ejemplo para poder entender las funciones de la ciencia. Un pequeño ejemplo, creo que todos somos de la ciudad de Huánuco, sería la contaminación de nuestro río Guayaga. ¿Sí? Vamos a localizarnos a nivel del puente para subir a Churubamba. ¿Sí? Todos conocemos este lugarcito. Muy bien. Entonces ahí vamos. Primera función de la ciencia, describir. ¿Qué decíamos que era describir? Manifestar las características y cualidades, en este caso, de la contaminación del río Guayaga. ¿Cuáles son estas características y cualidades por el cual yo podría decirte que el río Guayaga está contaminado? Y tenemos aquí presencia de basura, ¿verdad? Animales muertos, mal olor, un olor nauseabundo. El color del agua es medio turquesa verduzco, presencia de moscas, ¿sí? Los cuales me dicen que, ¿verdad?, está contaminado. Yo voy a mencionar todas las características de la contaminación del río Guayaga. Vamos con la siguiente función, explicar. Decíamos que explicar son las causas y los efectos de nuestro tema llamado contaminación del río Guayaga. ¿Cuáles son las causas por las cuales podríamos decir que hay contaminación del río Guayaga? Primera causa, Huánuco es uno de los pocos departamentos del Perú y del mundo que no tiene una planta de desechos residuales. Todo lo que sale de los desagües, ¿a dónde va a parar? Al río Guayaga, ¿verdad? No tenemos una planta de desechos residuales. Segunda causa sería la falta de educación de la población huanuqueña. Ajá, nadie me mira, boto mi basura. ¿Y a dónde va a parar por el aire y todo esto? A nuestro río. Falta de educación de la población huanuqueña. Causas, ¿verdad? Efectos de tener un río Guayá contaminado. El efecto sería, más allá, si tú te vas pasando Churubamba, muchos siembran sus plantitas. ¿Y con qué riegan estas plantas? Con el río Guayá, ¿verdad? Y luego nosotros lo comemos, qué rico mi ensaladita. Y al final tenemos problemas digestivos, ¿sí? Un sinfín de problemas que se podría mencionar. Entonces, efecto, problemas digestivos, enfermedades digestivas en la población huanuqueña, o tal vez a ti te gusta nadar y te sumerges en el río Guayaga. Problemas dermatológicos en las personas que nadan en estos ríos, ¿verdad? Otros efectos sería, pues no tenemos vida animal, no hay pececitos, ya ni las plantas quieren crecer debido a la contaminación, sobre todo si nos enfocamos en este lugar en particular. Entonces, explicar significa las causas y los efectos, en este caso, de la contaminación del río Guayaga. Predecir. Predecir es una especie de premonición o translocación temporal, ¿verdad? Vamos a explicar, a ver, a través del tiempo. En 50 años, joven, ¿qué sucederá con nuestro río Guayaga si no hacemos nada por cambiarlo? Posiblemente en 50 años, nuestro río Guayaga desaparecerá, ¿verdad? Será un riachuelito. Tal vez sea el nuevo botadero de la ciudad de Huánuco. Huánuco no va a ser ciudad del mejor clima del mundo, sino ciudad contaminada, ¿verdad? Bueno, y entre tantas cosas que podrían suceder si no cambiamos nuestra realidad. Y vamos con la última función, actuar o aplicar. Decíamos que es la solución al problema. En este caso, la solución a nuestro problema sería si nuestras autoridades crearan una planta de desechos residuales, ¿verdad? Como sí lo tienen otras ciudades, departamentos, e incluso en nuestro Perú y en el mundo.
¿no? Que no solo entren a robar, sino entren a crear algo bueno para nuestra ciudad. Segundo, sería sensibilizar a la población huanuqueña referente al tema de la contaminación y el botar basura de manera indiscriminada. Tercero, podrían hacerlo ustedes incluso con esto del TikTok, tecnologías actuales, tal vez para sensibilizar a otros jóvenes de su alrededor y evitar de esta manera la contaminación. Vamos a darle una solución al problema contaminación del río Guayara. Y de esta manera nosotros hemos mencionado a las funciones de la ciencia y vamos ahí a describir son las características y cualidades de aquel tema de mi interés, explicar las causas y los efectos de aquel hecho, fenómeno o tema de mi interés, predecir, premonición, translocación temporal, pasado, presente o futuro del tema de mi interés y actuar o aplicar es la solución al problema. Vamos con la siguiente diapositiva, clasificación de la ciencia. Si buscamos nosotros en muchos libros, vamos a encontrar un sinfín de formas de clasificarlo, pero no te compliques. En el caso de CEPREVAL, ¿sí? Para el examen de admisión solo ingresa un tipo de clasificación de la ciencia y esta es según Mario Bunge. Mario Bunge, de nacionalidad argentina, nació un 21 de septiembre de 1919 y falleció el año pasado, un 24 de febrero del 2020 en Canadá. Él, desde muy pequeño, tuvo mucho interés por la ciencia. Su papá fue doctor, su mamá enfermera, y los cuales por temas de trabajo viajaron a muchos países y siempre Mario Bunge los acompañaba, visualizando diversas realidades y de esta manera tuvo un gran interés por la ciencia. Filósofo, epistemiólogo, físico, tutor de realismo científico, filosofía exacta, autor de un sinfín de libros como Socialismo, como Cooperativismo, La ciencia, el método y la filosofía en el año 2000. Incluso él es el primero en introducir diversos métodos científicos dentro de lo que conocemos como conocimiento científico. Si te interesa mucho saber sobre cómo ha sido la forma de cómo él representaba a la ciencia, tenemos la maravilla de YouTube. Buscas Mario Bunge, sus grandes ponencias, catedrático de universidades de prestigio como Oxford, Harvard, y ahí vas a poder entender un poco más de cómo tenía esta percepción sobre la ciencia. Mario Bunge clasificó a la ciencia de dos maneras, en ciencias formales y ciencias fácticas. Ciencias formales, conocida también como ciencias ideales, ideas, son todas estas ciencias las cuales van a comprobar los teoremas, postulados, métodos dialectos, utilizando la inducción, deducción, análisis y síntesis, en donde vas a utilizar tu lógica para poder desarrollarlos. Ojo, no se puede desarrollar por un experimento. Mientras que las ciencias fácticas, factuales, empíricas o materiales son todas estas ciencias que sí puedes comprobarlo por medio de la observación o de un experimento, utilizando el método científico para poder comprobarlo. Vamos con la siguiente diapositiva, diferencias entre la ciencia formal y la ciencia fáctica. Para poder diferenciarlo, vamos a hacer un ejercicio bastante rápido que desde el lugar en donde Perdón, te perdón, encuentras. disculpe, una consulta, Sí, por favor, ¿me lo podría retrasar la diapositiva, por favor? retroceder la diapositiva. ¿Ya? Exacto. Yo cuelgo en el aula virtual todas las diapositivas, ¿sí? Están todas. Sí, ya puedo pasarlo, no nos va a alcanzar el tiempo. Estoy corriendo, si se han dado cuenta. Muy bien, Ya, gracias. listo. Muy bien, entonces, diferencia entre la ciencia formal y la ciencia fáctica. Una de las principales diferencias sería, a ver, desde donde nos encontramos. Vamos a hacer un ejercicio bastante práctico y rápido para poder diferenciarlas. Utilizando nuestros cinco sentidos, es decir, el poder ver, oler, degustar, escuchar y el poder tocar, vamos a diferenciar una ciencia formal de una ciencia fáctica. Ciencias formales, ejemplo, la matemática, y ciencias fácticas, ciencias naturales, como la zoología. Y vamos con el ejercicio. A ver, ¿quiénes alguna vez han visto
al número 1 paseando abrazadito del número 2 por las calles de Huánuco, ¿verdad? Hola cielo, ¿cómo estás? ¿O alguno de ustedes ha olido al número 3? ¿A qué olerá el número 3? ¿Habrá degustado al número 4? ¿O tal vez escuchaste el sonido del número 5? ¿O alguno de ustedes ha tocado al número 6, que será blandito, durito? Y la respuesta debe ser no, ¿verdad? Si tu respuesta es sí, ya tenemos un psicólogo aquí en CEPREVAL. Y no, no es la respuesta correcta. Vamos con las ciencias fácticas, ciencias naturales, zoología, un perrito. ¿Alguna vez has visto un perrito? ¿Lo has tocado? ¿Lo has olido? ¿Lo has escuchado? ¿O qué sonido emite un perrito? O tal vez lo has probado, perriada, ya eso es en Asia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nuestra respuesta es sí. Esta es la principal diferencia entre una ciencia formal y una ciencia fáctica. Las ciencias formales, si utilizo mis sentidos, no existen, mientras que las ciencias fácticas sí existen al utilizar mis sentidos. Ahí nada más, suficiente para entender nuestro cuadro. Y tenemos objeto de estudio de la ciencia formal. ¿Cuál es objeto de estudio? Las ideas. ¿Por qué? Porque habitan solo aquí en nuestra cabecita, en la parte cognitiva. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la ciencia fáctica? Los hechos, cosas reales. Representación. ¿Cómo representa usted al 1, 2, 3, alfa, delta, gamma? Por signos y símbolos. ¿Cómo representas a una ciencia fáctica? El perro, por palabras. Método de análisis de la ciencia formal, inducción, deducción, lógica, y vamos a hacer una clase de métodos científicos sobre cada una de ellas. Mientras que las ciencias fácticas, método de análisis, método científico. ¿Cómo yo compruebo una ciencia formal? ¿Cómo sé que 2 más 2 es 4? Por medio del razonamiento, mi lógica. ¿Cómo yo compruebo que aquel animal es un perro y no un lobo? Por la práctica. Tipos, dentro de la ciencia formal tenemos lógica y matemática, y dentro de las ciencias fácticas tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. Ahí tenemos un pequeño cuadro en nuestro libro incluso de CEPREVAL. Ciencia, según Mario Bunge, ciencia formal y ciencia fáctica. Dentro de la ciencia formal, o lógica y matemática o matemáticas. ¿Existen otras ciencias? Por supuesto que sí. Como por ejemplo, la teología, ¿verdad? Teo significa Dios. Ciencia que estudia a Dios o los dioses o mi percepción referente a él. Aquí también está la filosofía. Incluso las artes, como la música o la pintura, el dibujo, están dentro de las ciencias formales. Vamos con las ciencias fácticas, se dividen en dos, ciencias naturales y ciencias sociales. La principal diferencia entre una ciencia natural y una ciencia social es, en la ciencia natural no tiene nada que ver el hombre para que se pueda desarrollar cada una de ellas. Mientras que en una ciencia social sí o sí debe estar el ser humano para que pueda existir alguna de estas ciencias. A su vez, las ciencias naturales se dividen en física, biología, ciencias de la tierra y química. Vamos a desarrollar a cada una de ellas, sobre todo para aprendernos lo que significa cada una y en base a qué, porque muchas veces vienen en las preguntas de los exámenes de CEPREVAL y de admisión. Vamos con la primera, ciencias formales, lógica o lógico. Es la ciencia que se encarga del estudio de la estructura y formas del pensamiento humano, como por ejemplo el estudio de las proposiciones, conceptos y razonamientos, con la finalidad de establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de la verdad. Ejemplo, armar un rompecabezas, armar estos cubitos, y me olvida el nombre, saber cómo llegar de mi casa a CEPREVAL, saber resolver un ejercicio sencillo de la vida diaria. La matemática o matemáticas es una ciencia formal que se encarga del estudio de las propiedades y relaciones de entidades abstractas, como son los números, figuras geométricas y símbolos. Ejemplo, álgebra, trigonometría, aritmética. Ahí tenemos muchos ejemplos en el área de matemática en nuestro librito de CEPREVAL, ¿verdad? Vamos ahora con las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas tenemos a las ciencias naturales.
Dentro de las ciencias naturales vamos a ver una primera rama llamada física, y dentro de la física tenemos a la mecánica. La mecánica es una ciencia que se encarga del estudio del movimiento y equilibrio de los cuerpos para generar una fuerza. Esto claramente lo hemos visto en el curso de física, posiblemente a mí me enseñaron en el 5.º, cuando el docente nos hablaba sobre estática y dinámica, ¿verdad? Y el equilibrio que generaba un cuerpo para establecer una fuerza. También lo podemos ver en el rama de la biomecánica, que viene a ser una triada muy conocida, compuesta por músculo, tendón y articulación para generar ciertos movimientos o palancas. En el campo también de la ingeniería mecánica, que viene a ser parte o componente de algunos tipos de motores, en autos o aparatos o electrodomésticos que sirven pues para triturar o generar ciertos movimientos, en el caso de muchos autos o electrodomésticos. Entonces, aquí tenemos el primero, mecánica, equilibrio y movimiento de los cuerpos para generar una fuerza. También lo vemos en la naturaleza, en muchos animales, cuando estos cortejan, se mueven, corren o están en ciertos movimientos que nos manifiesta la física. Vamos con la siguiente, astrofísica. Es una ciencia que se encarga del estudio de las propiedades de los astros, estrellas, cuerpos celestes, planetas, como cuál es su origen y su evolución, ¿verdad? La teoría más conocida es la teoría del Big Bang, pero existen otras más. Y todas estas teorías que nos hablan cómo se ha creado el universo y cómo ha ido evolucionando y desarrollando, tienen como sustento principal métodos y leyes de la física. Vamos con la siguiente diapositiva, astronomía. La astronomía es una ciencia que se encarga del estudio de la estructura y composición de los astros, de estrellas, cuerpos celestes, como por ejemplo, cuál es su localización y las leyes de movimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en el planeta Marte no hay vida? ¿Quién dice eso? Lo menciona la astronomía. ¿En base a qué? Aquellos han estudiado los componentes de este planeta y nos manifiestan que no existe vida, sea Marte, Júpiter, Plutón. También la astronomía se encarga del estudio de la localización. ¿Cuál es la distancia entre el Sol y Marte, o Sol y el planeta Tierra, u otros planetas? O el movimiento o tiempo que demora un planeta en rodear completamente al Sol. ¿Quién se encarga de este estudio? La astronomía. Así que hay que diferenciar entre astronomía y, perdón, acá a ver, astronomía y astrofísica. Ya hay que diferenciarlo, por ahí siempre me preguntan. Vamos con la siguiente rama de las ciencias naturales, llamada biología. Biología, estudio o tratado. Dentro de la biología vamos a ver una primera ciencia llamada botánica. La botánica es una ciencia que se encarga del estudio de la composición química, conocida como fitoquímica, composición química, organización celular o citología vegetal y tisular o histología vegetal. Metabolismo y funcionamiento ¿de quién? De las plantas. La gran diferencia en el campo de la botánica cuando hablamos sobre las gramíneas y las leguminosas. Las asociaciones que existen entre estas plantas, quién tiene rhizobium, quién no lo tiene, y cómo están distribuidas en los diferentes ámbitos geográficos de nuestra ciudad, nuestro país y a nivel mundial. Vamos con la siguiente ciencia llamada zoología. Zoo significa animal, logía, estudio o tratado. Ciencia que estudia los animales. ¿Y qué es lo que estudia de estos animales? El ámbito de la fisiología, morfología, etología, distribución y ecología de cada una de las especies. Y vamos ahí con la descripción fisiología. Fisio significa funciones, estudio de las funciones. Morfología, morfo significa forma, estudio de las formas de los animales. Etología, eto significa comportamiento, estudio del comportamiento, distribución y ecología de cada una de las especies.
Si hablamos a nivel de zoología, existen 4 grandes grupos. En lo más grande, mamíferos, luego aves, reptiles y anfibios, siendo los reptiles el grupo más antiguo. Aquí están incluso los dinosaurios, ya están extintos, pero forman parte de este gran grupo. Vamos con otra ciencia dentro de la biología bioquímica. Es una ciencia que se encarga del estudio de la composición química de todos los seres vivos. Aquellos compuestos especialmente por carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los cuales forman o son parte muy importante dentro del campo de la biología. Vamos con otra ciencia llamada microbiología. Micro, pequeño, bio, vida, logía, estudio. Ciencia que estudia los microorganismos u organismos microscópicos. Estos organismos son tan pequeños que a simple vista no se pueden detectar, sino que se necesita de aparatos especiales como son los microscopios. Ejemplo, bacterias, virus, protozoarios, parásitos intra o extracelulares, que son tan pequeños, bueno, en realidad solo un pequeño porcentaje producen enfermedades y otro campo más grande forman parte de nuestra flora normal, natural, para el hombre, los animales y para el medio que nos rodea. Bioquímica celular es una ciencia que se encarga del estudio de las propiedades, funciones, organelas u orgánulos. ¿De quién? De la célula. La gran diferenciación entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Quién tiene pared? ¿Quién no lo tiene? ¿Qué orgánulos existen en una célula animal o una célula vegetal? ¿Quién se encarga de este estudio? Bioquímica celular. Vamos con otra, genética. Esta ciencia ya es caserita en los exámenes. Creo que ya lo he visto como en 5 exámenes de CEPREVAL. Genética es la ciencia que estudia la transmisión de la herencia biológica, de generación en generación mediante el estudio del ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN se encuentra dentro de un cromosoma, ahí en la diapositiva, imagen de un cromosoma. Cuando nosotros hablamos sobre el campo de la genética se ha desarrollado grandemente. Podemos hablar de 3 partes muy importantes que han desencadenado la genética. El primero, reconocimiento paternal. Segundo, mejoramiento genético. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué los pollos de granja crecen más rápido que los pollos de chacra? Ajá, porque los pollos de granja han sido manipulados genéticamente para que se desarrollen mucho más rápido. Y en cuestión de 30 a 45 días ya están aptas para el consumo humano. Gracias al mejoramiento genético no existe hambruna. Si no te imaginas, esperaríamos un año hasta comer ese pollito de chacra. Bueno, no solamente en el campo de los animales, sino también en el campo vegetal. Y por último tenemos la terapia génica, que es una forma de tratamiento para personas que tienen enfermedades muy complejas como el SIDA, los cuales ya han sido mejorados a nivel genético para poder tratarlos. Vamos con la siguiente. Otro campo muy grande dentro de las ciencias naturales son las ciencias de la Tierra. Dentro de las ciencias de la Tierra tenemos a la geología. Geotierra, logía, estudio. Ciencia que estudia la composición, estructura interna como superficial de nuestro planeta Tierra. Gracias a esta ciencia podemos saber cómo ha ido evolucionando nuestro planeta a través del tiempo. En qué épocas existían grandes heladas, friajes, hambrunas, en qué épocas se ha extinguido los dinosaurios o cuántos años de antigüedad tiene nuestro planeta Tierra. ¿Quién se encarga de este estudio? La geología. Vamos con la siguiente. Ciencias de la Tierra, glaciología, ciencia que estudia a los glaciares. El hielo que existe en los polos y que cumple una función primordial en el desarrollo de nuestro ecosistema. Paleontología, ciencia que estudia a los seres orgánicos que en algún momento habitaron en nuestro planeta Tierra. Habitaron en épocas pasadas, hoy en día se encuentran extintos,
pero podemos datar su existencia mediante algunos restos a manera de fósiles, impregnados en piedras y rocas, y nos manifiestan que en algún momento existieron. Vamos con la siguiente. A ver, tenemos aquí climatología, ciencia que estudia los fenómenos meteorológicos y variaciones a lo largo del tiempo cronológico de determinados estados que tenemos. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar el invierno entre invierno de Huánuco, invierno de Lima, invierno de Pasco, ¿será lo mismo? No, ¿verdad? El invierno en Lima, por ejemplo, está a 0 metros sobre el nivel del mar, amplio porcentaje de 70-80% en humedad y la temperatura es constante, ¿verdad? No llega a bajar por menos de 15 grados. En Cerro de Pasco tenemos a más o menos más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, humedad disminuida, temperaturas que oscilan hasta menos 10 grados centígrados. Y en la ciudad de Huánuco, 1.600, casi 1.700 metros sobre el nivel del mar, humedad, temperatura constante. ¿Cierto? Muy diferente nuestro invierno comparado a otros inviernos si hablamos en un mismo país. Vamos ahora por otro campo también bastante grande dentro de las ciencias naturales, el campo de la química. Cuando hablamos de química existen dos, química orgánica y la química inorgánica. Dentro del campo de la química orgánica, conocida también como química del carbono. ¿Por qué? Porque de los 118 elementos de la tabla periódica, más menos uno, creo que me dicen por ahí, solamente estudia a un solo elemento en particular y este es el carbono. ¿Por qué estudia el carbono? Porque todos los seres que tenemos vida, tenemos carbono en nuestra estructura, sus enlaces covalentes y cómo se llevan con otros elementos y las principales componentes que constituye cada una de ellas. Va a estudiar a todos los componentes del carbono, excepto a tres, ahí lo tenemos en la diapositiva, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y cianuro de hidrógeno. ¿Y por qué no estudia estos componentes? Porque forman parte ya de la química inorgánica y en realidad ningún ser que tiene vida necesita de estos componentes. Vamos con la siguiente química inorgánica, conocida también como química mineral. Esta está conformada por los 117 elementos de nuestra tabla periódica. Aquí va a estudiar básicamente los cuerpos simples, compuestos de cada una de estas moléculas. Ya hemos terminado con el campo de las ciencias naturales, ahora vamos a hablar sobre el campo de las ciencias sociales. Decíamos que sí o sí tiene que estar el hombre para el desarrollo de cada una de estas. Y vamos con el primero, historia. La historia es una ciencia que se encarga del estudio de todos los acontecimientos o hechos desde la aparición del hombre, desde épocas pasadas, hasta nuestro presente. Todo lo que ha ido desarrollándose a través de los tiempos hasta el día de hoy. Podemos hablar desde que el hombre ha empezado con la caza, recolección, cómo ha ido pasando, influenciándose por algunas culturas, civilizaciones, hasta lo que es hoy en día. Vamos con la siguiente, la economía. La economía es una ciencia que estudia los recursos, riquezas y producción de un determinado país, sus distribuciones. Por ejemplo, hablamos de dinero, petróleo, oro, plata, lo cual enriquece a un país más que otro, a cambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Llega un momento en el cual nosotros ya trabajamos, brindamos un servicio a cambio de un bien. Este bien puede ser en dinero o también podría ser en alguna equipo, máquina, casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno brinda un servicio a cambio de un bien con la finalidad de satisfacer todas las necesidades humanas. Vamos con la siguiente, tenemos sociología. La sociología es una ciencia que se encarga del estudio del comportamiento de la humanidad
en un determinado momento. La actividad social que realiza el ser humano dentro de un contexto histórico-cultural, en los cuales nosotros nos encontramos inmersos. ¿Cómo es nuestra adaptabilidad como ser humano, por ejemplo, en el campo laboral? En el campo educacional, ¿cómo me llevaba yo con mis compañeros? ¿Me llevaba bien? ¿Me llevaba mal? ¿Era apático? Tal vez era el más querido de mi salón o no. ¿Cómo me llevaba yo a nivel de lo que viene a ser el campo de la cultura? Si, por ejemplo, queremos debatir sobre anatomía, sobre una pintura, sobre un arte, sobre una profesión en particular. Y los diversos campos, ahí tenemos en la segunda diapositiva, que involucra la sociología. O como en la primera imagen, cuando uno busca el reconocimiento, uno se gana un gran premio y busca a veces la aceptación de la sociedad, que todas las personas vean el gran sacrificio que uno podría realizar. O cuando nosotros hablamos sobre el término moda, algo, por ejemplo, que nosotros decimos hoy en día está en su mayor apogeo, sea en música, en vestimenta, en aparatos que se podrían utilizar, los cuales constituye la aceptación de otras personas a nuestro alrededor, si queremos hablar a medio, bueno, en el término sociable para muchas personas. Vamos con la siguiente diapositiva. Derecho. Derecho es una ciencia que se encarga del estudio de un conjunto de principios y normas, generalmente expresivos, los cuales tratan de avalar una concepción de justicia y de orden. Van a regular nuestras relaciones humanas en nuestra sociedad. Mencionábamos en objetivos de la ciencia en sociedad, hablábamos sobre este punto, nuestra constitución política del Perú, ¿verdad? Tenemos leyes, normas que nos manifiestan cómo debemos de vivir en armonía todos nosotros, pero a veces solamente están en los libros. Y si alguien pues no lo respeta, existen también sanciones avaladas en un precepto de justicia de la persona con tal pues de vivir todos en realidad en armonía. Vamos con la siguiente diapositiva. Esta también es una pregunta que vino en uno de los exámenes de CEPREVAL, ¿verdad? De admisión, creo. Antropología es una ciencia que se encarga del estudio del ser humano, pero visto desde el punto básicamente integral. Quiere decir un rasgo no biológico en el cual se asocia el desarrollo del hombre con ciertas características físicas de animales y cómo es el desarrollo de su cultura. Aquí en la antropología nos manifiesta que el ser humano se ha desarrollado de los simios, incluso se ha encontrado un primer simio con habilidades especiales y diferentes llamado Lucy, ¿verdad? Y nos hablan sobre los diferentes estadios del desarrollo humano. Sin embargo, todavía existe un estadio perdido, el cual manifiesta el desarrollo exclusivo desde simios a humanos. ¿Y de ello se encarga quién? La antropología. Vamos con la siguiente. Ciencias políticas o politología. Es una ciencia que se encarga del estudio de las teorías y la práctica de la política en los sistemas y comportamientos políticos de una sociedad. Conjunto de personas que tienen un ideal en común, que viene a ser resolver los problemas de nuestra sociedad. Se unen, forman un partido político con un sinfín de propuestas para solucionar nuestros problemas, se inscriben para alcaldes locales, distritales, regionales, presidenciales, buscan nuestra aprobación, ¿cierto? Hay debates, veíamos en publicidades, con la finalidad de que nosotros votemos por un partido político en especial. Y bueno, en realidad las ciencias políticas no solamente viene a ser la parte práctica, sino también la teoría, cuando nos hablan sobre el lado izquierdo, derecho de la política y todo lo que constituye en realidad este grande o gran campo.
Ahí teníamos a las ciencias políticas o politología. Estas vienen a ser las ciencias más importantes que están en nuestro libro de CEPREVAL. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Por aquí alguien me preguntaba, profesora, las ciencias médicas pertenecen a las ciencias naturales, ¿verdad? No sé si me estás preguntando o me estás afirmando. Cuando hablamos nosotros de las ciencias médicas, bueno, no sé el campo específico al que te refieres. Por ejemplo, ¿no? Biología, pues es una ciencia natural, ¿no? Anatomía, si es anatomía general, anatomía como tal, es pues ciencia natural, ¿verdad? Si nos referimos a ver a traumatología, es una ciencia natural. A ver, psicología, ciencia natural, pero si es una psicología social, sí ya formaría parte dentro de sociología. Aquí tenemos que diferenciar, si nos referimos netamente al campo, como les decía, la diferencia entre una ciencia natural y una ciencia social, ¿cuál era? Que en la ciencia natural no implica que esté presente el hombre para que se pueda desarrollar. Mientras que en la ciencia social, sí o sí, tiene que existir el hombre. Ejemplo, educación, ¿verdad? Si no existe el hombre, ¿se impartirá educación? No. ¿Habrá derecho? ¿Habrá un abogado si no existe el ser humano? No. Pero si exista o no el ser humano, ¿implica en algo el cambio en la biología para que existan plantas o animales? No, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahí, por eso les decía, la gran diferencia entre una ciencia natural y una ciencia social. Creo que en uno de los exámenes de admisión vino un cuadro que decía, ¿verdad? Ingeniería, ¿a qué ciencia pertenece? ¿Formal o fáctica? Medicina es formal, fáctica, ciencia natural o ciencia social, si no me equivoco. Y tan solo era relacionar referente a lo que hemos hecho el día de hoy. A ver, ¿alguna otra pregunta? Profesora, la ciencia formal también se le podría llamar ciencias teóricas. Ciencias teóricas. Bueno, no sé de dónde he sacado eso. La psicología es una ciencia fáctica, lo que les decía, ¿verdad? ¿Es psicología social o es como tal solamente psicología? Psicología social es una ciencia que básicamente se encarga, psicología, estudio del alma, dice, ¿verdad? Es aquella ciencia que se encarga de cómo en realidad influyen algunos conceptos, preceptos dentro de todo lo que nos rodea. Una psicología social, un claro ejemplo sería cuando yo prendo el televisor y veo una propaganda y en la propaganda sale una modelo esbelta, 90, 60, 90, 1,90 m, hermosa, facciones perfectas. ¿Qué sucede con nosotros? La vemos, si somos mujeres decimos, rayos, qué bonita es. Y muchas veces implica el campo pues de la no aceptación, el bajo autoestima, queremos hacernos cirugías. Y en los varones buscan una mujer ideal similar a esa modelo. De cómo influye a nivel social tan solo por ver una simple propaganda o un simple comercial, una simple catálogo o lo que nosotros podemos ver, lo que nos rodea. Entonces, si hablamos de psicología social, pertenece a las ciencias sociales. Pero si nosotros hablamos como tal solamente psicología, ya lo podríamos mencionar, psicología que viene a ser estudio del alma, incluso estaría dentro de una ciencia formal. Así que aquí hay que establecer muy bien a qué nosotros nos referimos. Ojo, la psicología social o psicología clínica, lo que estudian los humanos, pertenece al campo de las ciencias sociales. ¿Ya? Ciencias sociales, psicología social. Como palabra solo psicología, que no estudia a nadie en particular, solamente el término abstracto, pertenecería a una ciencia formal. Entonces hay que hacer mucha diferenciación de cada una de las partes. ¿Listo, jóvenes? A ver, por aquí no hay más preguntas. La clase pasada lo puede pasar en Word. Bueno, todas las clases están en PDF y todas se encuentran ya en el aula virtual. Esta clase también está ya en el aula virtual. Hasta aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Éxitos, éxitos a cada uno de ustedes.
Sí, todas las clases están siendo grabadas también, no se preocupen.